Buenas tardes y bienvenidos a todos nuevamente a Evoluciona del Preuniversitario Pedro de Valdivia. Estamos en este sexto ciclo de charlas y ya por la sexta charla del día. Esta primera jornada que continuará mañana con otros objetivos, más adelante hablaremos de eso, pero en esta oportunidad, para esta sexta charla del día, tenemos el agrado y el placer de recibir con nosotros aquí en esta plataforma a María Paz Olavarría Pérez, quien es directora de la carrera de Derecho de la sede Patagonia de la Universidad San Sebastián, y que vino a hablarnos hoy del rol del abogado y de la justicia en los tiempos actuales. Le damos la bienvenida a María. ¿Cómo estás, María Paz? Muy bien, gracias, David. Muchas gracias por la presentación y por la invitación también de ustedes del Preuniversitario Pedro Valdivia también y felicitarlos por las actividades que están desarrollando. Vi ahí todo el abanico de charlas que están haciendo y súper relevantes, súper importantes, sobre todo en los tiempos actuales. Así que también, además de agradecer la invitación, felicitarlos por la iniciativa y estas distintas temáticas que se van a ir abordando todos estos días. Así que yo encantada de poder participar y de aportar un poquito con una mirada de una profesión como la nuestra, de los abogados, de las abogadas, que somos tan importantes en el rol de la administración de justicia y sobre todo en los tiempos actuales. ¿Ya? Yo quiero comenzar, primero, la idea es poder hablar un poco de la profesión de abogado, de cómo se desempeña un abogado, de cuáles son los ámbitos de acción de un abogado y también vincularlo un poco a la realidad, a lo que la sociedad hoy en día nos exige, a lo que también la institucionalidad tiene que aportarnos para poder también ejercer nuestro rol, etcétera, ¿ya? Entonces yo quiero partir primero porque, en el fondo, por establecer qué es un abogado, ¿verdad? En el fondo, ¿por qué existimos los abogados, las abogadas, ¿verdad? Y esto tiene relación con la administración de justicia. Ahora, la administración de justicia no radica en nosotros, las abogadas ni los abogados, ya que la misión de la administración de justicia recae exclusivamente, ustedes saben, en uno de los tres grandes poderes independientes del Estado, que es el Poder Judicial. Es decir, la misión y la función de administrar justicia corresponde a los tribunales, ¿verdad? Pero nosotros somos considerados, los abogados, las abogadas, en el Código Orgánico de Tribunales como funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia. ¿Qué significa eso? No significa que seamos nosotros quienes administremos la justicia, sino que obviamente seamos unos agentes auxiliares, como dice el Código Orgánico, para poder apoyar en esta función de la administración de la justicia que tienen que hacer el Poder Judicial, en este caso a través de los tribunales. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro rol? Nuestro rol es representar a las personas, ¿verdad?, en el ejercicio de los derechos frente a situaciones determinadas, cuando estos derechos han sido vulnerados, y no necesariamente esto tiene que ser ante un tribunal de justicia, eso es súper importante aclararlo. También puede ser ante otro tipo de instituciones. Hay muchas situaciones que se pueden presentar de derechos vulnerados, ¿verdad?, de personas que requieren una representación ante instituciones públicas o privadas, como por ejemplo, no sé, el Servicio de Impuesto Interno, el Servicio de Salud, la Tesorería General de la República, ¿verdad?, la Inspección del Trabajo, entre otras instituciones públicas, estoy hablando en general, además de tener que recurrir a un tribunal de justicia. Obviamente nosotros representamos los derechos de estas personas porque estamos letrados y preparados y cumplimos los requisitos que el Código Orgánico de Tribunales nos exige para poder ser abogados, que es básicamente estudiar la carrera, que dura 5 años, obtener posteriormente el grado de licenciado en ciencias jurídicas, realizar una práctica profesional que se realiza en forma gratuita en las corporaciones de asistencia judicial de cada país y luego recibir el título en la excelentísima Corte Suprema, porque no sé si la mayoría de nuestros espectadores sabrán que el título de abogado es el único que no entregan las universidades, sino que lo entrega una institución del Estado, que es precisamente la Corte Suprema. Nosotros recibimos el título de manos de la Corte Suprema, ¿ya? Lo que entregan todas las universidades es solo el grado de licenciado en ciencias jurídicas. Por lo tanto, eso como primera mención, introducción. Ahora, ahí está nuestro rol, representar los derechos de las personas que necesitan, obviamente, que sus distintas garantías, sus distintos derechos sean representados cuando sienten que estos han sido vulnerados.
En sociedad nosotros vivimos constantemente en distintos tipos de relaciones. Nosotros tenemos relaciones de intercambio, de colaboración, de solidaridad, ¿verdad? De trabajo, de familia, de fraternidad, etc. Y en esas relaciones obviamente existen intereses que son contrapuestos. ¿Ya? Siempre existen intereses contrapuestos. Imagínense si siempre todos estuviésemos de acuerdo y todos pensáramos igual, viviríamos en el mundo perfecto, ¿verdad? Si todos los intereses fuesen iguales, fuera lo mismo para todos, ¿ya? Pero obviamente el hecho de tener intereses contrapuestos, de pensar diferente, ¿ya? Es válido, por supuesto, y no necesariamente tiene que transformarse en un conflicto. Eso es lo primero que hay que entender y son las primeras cosas que nosotros estudiamos en Introducción al Derecho, por ejemplo, y que es una de las asignaturas básicas y de primer año, ¿ya? Porque no toda relación de intereses contrapuestos tiene que traducirse en un conflicto, ¿ya? Por ejemplo, una persona que quiere comprar un auto, ¿ya? Y la otra quiere venderlo, tienen intereses contrapuestos. Una quiere venderlo y otra quiere comprarlo. Una paga el precio y la otra entrega el vehículo, ¿ya? Y es válido, no hay conflicto, ¿ya? Pero cuando esos intereses contrapuestos deriven o lleven a un eventual conflicto, es ahí donde tenemos que entrar también a ver cómo lo solucionamos, ¿ya? Y para eso, obviamente, existen los tribunales de justicia, pero quiero dejar claro que no solo un conflicto se resuelve en un juicio. Hoy en día, principalmente, y siempre han existido, están los métodos o soluciones o alternativas colaborativas de conflictos, ¿ya? Hoy en día está la mediación, está el arbitraje, está la transacción, ¿ya? Por ejemplo, la mediación es algo muy conocido, sobre todo en materia de derecho de familia, ¿ya? Por ejemplo, para poder evitar llegar a un juicio de una demanda de derecho de alimentos, una demanda de derecho de visitas o de relación directa y regular, ¿verdad? Una demanda de cuidado personal o tuición, como se conoce habitualmente, una demanda de filiación, etcétera. La mediación constituye una etapa previa que evita que lleguemos a un juicio. Por lo tanto, hoy en día un conflicto podemos perfectamente resolverlo a través de un juicio, pero también de estos métodos alternativos. Por eso el derecho, ¿ya? A pesar de las múltiples definiciones que tiene doctrinarias, nosotros cuando estudiamos derecho al inicio, en historia del derecho, estudiamos como 10 o 15 conceptos o acepciones de la palabra derecho, ¿ya? Pero a pesar de todas las múltiples definiciones que puedan existir en los libros, en la doctrina, el derecho surge principalmente como un fenómeno regulador de la conducta humana, ¿ya? Por eso les hice toda esta introducción como un fenómeno regulador de la conducta humana. Lo que busca es regular la conducta de quienes vivimos en sociedad, estableciendo estas normas, ¿ya? Para poder regular estas distintas relaciones, donde se generen estos intereses contrapuestos y obviamente se produzcan eventualmente conflictos que puedan ser solucionados por las vías alternativas o eventualmente también a través de un juicio, ¿ya? Y es así como surgen distintas materias donde el derecho es un fenómeno regulador de la conducta humana. Por ejemplo, el derecho en relaciones de familia, todo lo relativo al matrimonio, cómo contraer matrimonio, cómo establecer una relación de filiación de un padre y una madre con un hijo, cómo se reconoce un hijo, cómo se debe ejercer o solicitar o demandar un derecho de alimentos, por ejemplo, cómo se ejerce la patria potestad, cómo se ejercen las guardas, las tutorías, las curadurías, como se llama, cómo opera un divorcio en Chile, ¿ya? Y también en relaciones de familia en materia de derecho sucesorio. ¿Qué pasa si una persona fallece? ¿Qué pasa si esa persona falleció y no hizo un testamento? ¿Qué ocurre con sus bienes? Todo eso lo regula el derecho también. En relaciones también con las instituciones del Estado. ¿Cuáles son las atribuciones del Estado? ¿Qué órganos crea el Estado que nos permite también interactuar según vamos a ver? También el derecho en este fenómeno regulador de conducta humana interviene mucho en las relaciones de carácter patrimonial, ¿verdad? Las obligaciones, los contratos, cómo yo celebro un contrato con una persona, cuáles son los términos, cuáles son los principios básicos, cuáles son los efectos, cuáles son los requisitos, ¿verdad? Cuáles son las obligaciones, cómo yo le doy seguridad jurídica a las partes que están interviniendo en ese contrato, ¿ya?
También relaciones de carácter comercial, en este fenómeno regulador, regula también el derecho a todas las actividades de comercio, por ejemplo, se desarrollan hoy en día actividades comerciales, ¿verdad? A través de todas las actividades del comercio que conocemos tradicionalmente, los contratos comerciales, ¿verdad? Dentro de los cuales están los contratos, por ejemplo, de transporte terrestre, transporte aéreo, transporte marítimo, todo eso se estudia también en una rama en particular. Está también el fenómeno regulador en las relaciones del derecho del trabajo, las relaciones laborales, ¿ya? ¿Qué ocurre hoy en día también con un trabajador cuando tiene alguna situación? ¿Cómo ejerce sus derechos el empleador? ¿Cómo el trabajador puede reclamar sus derechos? Etcétera. ¿Ya? Por eso, así es donde surgen las distintas ramas del derecho que se estudian en nuestra carrera, como dentro de los temas que les acabo de mencionar se encuentra el derecho civil, se encuentra el derecho penal, ¿verdad? Que estudia también todo lo relativo a los delitos que se encuentran tipificados en Chile, bajo el cual una persona podría ser sancionada, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho comercial, el derecho del trabajo, ¿ya? El derecho ambiental, el derecho de aguas, por ejemplo, y hoy en día van cada vez existiendo ramas que han ido haciendo crecer en el fondo esta diversificación de temas que hoy en día el derecho regula, porque precisamente se da esta situación de que hay temas que van surgiendo. Hoy en día también se habla de derecho informático, de derecho de nuevas tecnologías, entre otros temas. Entonces, no obstante lo anterior, a pesar de lo que yo les acabo de describir, en todas las universidades, nosotros, todas las mallas curriculares de todas las universidades, sean públicas, privadas, a lo largo del país, todas las universidades, dentro de nuestras mallas curriculares, estudiamos estas áreas, ¿ya? Todas las universidades estudiamos derecho civil, derecho penal, laboral, constitucional, administrativo, etcétera. Pero la especialización, ¿ya? O sea, nosotros a través de lo que nosotros estudiamos en la carrera, y una vez que se obtiene el título, solamente otorgamos el título de abogado cuando juramos o prometemos recibir el título en la Corte Suprema. Pero la especialización propiamente tal que nosotros requerimos posteriormente se hace a través de los posgrados, ¿verdad? Yo, por ejemplo, particularmente, realicé todos mis estudios de posgrado, magíster en Derecho Privado, porque mi área de desempeño es el Derecho Civil y Comercial, ¿ya? Pero hay otras personas que desean especializarse en materia de Derecho Penal, en Derecho Laboral, en Derecho de Familia, ¿verdad? Entre otros temas. Pero es importante aclarar eso, ¿ya? Ninguna universidad entrega el título con una especialización, ¿ya? Las universidades, las mallas curriculares podemos tener enfoques, ¿ya? Por ejemplo, nosotros también le damos en la Universidad de San Sebastián un enfoque práctico al derecho, por ejemplo, a través de la enseñanza de asignaturas como seminario de argumentación y debate, negociación y mediación, destrezas de litigación oral, redacción forense, cómo enseñar a redactar un escrito, una demanda, un contrato, etcétera, que son cosas que pueden parecer súper básicas, pero que no son menores. Entonces, también aclarar eso para quienes deseen estudiar esta carrera y tengan dudas. Las universidades podemos tener enfoques, ¿ya? Pero el título que se entrega es el de abogado, y para que yo me especialice en un área en particular, tengo que hacer esa especialización a través de un posgrado, diplomados, magíster, doctorados, etc. Dicho lo anterior, entonces, ¿cuáles son los ámbitos de acción o de ejercicio del abogado? El abogado realiza un ejercicio, en primer lugar, lo primero, un ejercicio libre de la profesión. Yo creo que la carrera y la profesión de abogado es una de las pocas que nos permite que nosotros solos ya podamos ejercer nuestra profesión sin necesidad de depender de nadie, trabajar como independientes, instalando nuestra propia oficina o nuestro propio estudio jurídico y dedicarnos a la litigación y al ejercicio libre de la profesión. Aquí me refiero a los abogados que deciden instalarse con sus propias oficinas, con sus propios estudios jurídicos, ¿verdad? Es que se dedican frecuentemente a la litigación, que los vemos en tribunales, ¿verdad? En este caso, no sé, el caso de los hombres, típico ahí de traje, terno, corbata, maletín, las mujeres con traje ahí entrando también a tribunales, ejercicio libre de la profesión que obviamente cada uno va manejando. Ahí obviamente uno puede trabajar, puede ser parte de un gran estudio jurídico al cual obviamente nos podrían contratar, pero también
podemos nosotros formar nuestros propios estudios jurídicos. Como les digo, la profesión de abogado nos permite poder comenzar nosotros mismos en forma independiente sin necesidad de necesariamente estar trabajando en forma dependiente o contratados. Otro de los ámbitos de acción o de ejercicio de la profesión de abogado es el servicio público. Y aquí me detengo, ya me detengo porque las opciones de ejercer como abogado en el servicio público son múltiples, ya que todos los servicios públicos, ya todos los servicios y los órganos del Estado necesitan y requieren y tienen asesores jurídicos. ¿Ya? En algunos servicios habrá una dirección jurídica, en otros se requieren asesores jurídicos, 1, 2, 3 abogados. Por lo tanto, a quien le guste el servicio público, ¿ya? Y trabajar para el servicio público puede perfectamente también desempeñarse en esta área, como por ejemplo abogados del Servicio de Impuestos Internos, abogados del CERNAMEC, del CENAME, del Servicio Nacional del Consumidor, como abogados de la Corporación de Asistencia Judicial, del Servicio Nacional de Discapacidad, del Servicio Nacional del Adulto Mayor, entre otras. Yo les menciono algunas, ya que todas las instituciones públicas requieren un abogado. Por lo tanto, el rol del servicio público siempre está ahí presente. ¿Cómo se postula estos cargos? Obviamente a través de los concursos correspondientes. Ahí hay todas unas plataformas estatales para poder postular. Está la plataforma de empleospúblicos.cl y también los concursos de alta dirección pública. Otro ámbito de acción o de ejercicio del abogado es la academia diplomática. Ya, no sé si han escuchado hablar de eso, la posibilidad también de desempeñarse como un agente diplomático de Chile en el exterior. Para eso tiene que, obviamente, haber estudiado una profesión afín, en este caso la profesión de abogado, y postular al cargo de la Academia Judicial, donde se realiza un curso de especialización. Se debe postular, se debe hacer el proceso de formación y luego puede desempeñarse en el Ministerio de Relaciones Exteriores y poder participar como agente diplomático o incluso trabajar en alguna de las embajadas que Chile tiene en los distintos países del extranjero. Además, está el ámbito de acción de ejercicio de la profesión en la Fiscalía, en materia penal, Ministerio Público o la Defensoría Penal Pública. Para este caso, obviamente, también los abogados que deseen o abogadas que deseen ser parte de estas instituciones deberán postular a estas instituciones, rendir los exámenes habilitantes y, obviamente, completar todo el proceso de formación para poder desempeñarse como tales. Y por último, también está la posibilidad de desempeñarse como abogado y juez, es decir, postular y formarse como juez en la Academia Judicial. Para esto, igualmente, se debe postular y realizar un proceso de formación que se hace a través de la Academia Judicial, que obviamente es supervisada por el Poder Judicial. Hoy en día obviamente se postula, hay todo un proceso de selección, de pruebas de conocimientos, de entrevistas, y una vez que se inicia el curso de formación, son aproximadamente 10 meses de estudios en la Academia Judicial y luego pasantías, ¿verdad?, de ese estudiante de la academia, ¿verdad?, en tribunales de juzgados civiles, juzgados del trabajo, juzgados de garantía, en los tribunales orales en lo penal, en las cortes de apelaciones, en la misma Corte Suprema, para poder completar su proceso de formación y ya ser habilitado para poder postular un cargo de juez. Por lo tanto, a través de estas distintas funciones o roles que se elijan para ejercer nuestra profesión, podemos sin duda hacer un verdadero aporte para nuestra sociedad y justicia, más aún en los tiempos actuales, donde más se requiere, y es donde hoy precisamente debemos ejercer un rol activo en la representación de los derechos de las personas cuando estos han sido vulnerados, pero principalmente, si bien tenemos que ejercer la representación y un rol activo en la defensa de los derechos de las personas que han visto vulnerados estos mismos, tenemos que hacerlo con respeto a la institucionalidad y bajo las atribuciones que también nos enmarca el Estado de Derecho que rige en nuestro país. Y por último, y para ir de alguna manera también finalizando un poco esta idea, la estabilidad de las instituciones es clave en lo que yo les estoy diciendo. Yo les digo que a través de las distintas funciones y el ámbito de acción que podemos ejercer los abogados en nuestra profesión, podemos ser un verdadero aporte, más aún en los tiempos actuales en que necesitamos representar los derechos de las personas que ven vulnerados sus garantías, ¿ya?
pero tenemos que hacerlo con respeto a las instituciones y para ello, como les digo, es clave la estabilidad de las instituciones. Y por ello, el rol del Estado también aquí, y por eso aquí también cerrando un poco la idea del rol del abogado y la justicia en los tiempos actuales, el rol del Estado es fundamental, porque se fija por parte del Estado cuál es el marco de acción, cuál es la forma en que se tomarán las distintas decisiones, quiénes van a ser las autoridades, quiénes son los órganos del Estado, quiénes son los encargados de tomar esas decisiones, cómo nos vamos a organizar como sociedad, cómo se ejercen las distintas atribuciones y las decisiones de las autoridades. ¿Ya? Y es así como nace la estructura fundamental de un Estado que se fija o estructura a través de lo que se conoce como la Carta Fundamental, la Carta Magna o la Constitución Política de cada país. ¿Ya? Y que hoy en día, en nuestro caso, estamos precisamente a días de un plebiscito donde se va a votar la aprobación o el rechazo a una nueva Carta Fundamental. Por lo tanto, la Constitución Política es la norma jurídica más importante en nuestro derecho, es la norma jurídica de más alta jerarquía y es, como les digo, la Constitución Política fija quiénes son los, bueno, fija obviamente las atribuciones del Estado, quiénes son los órganos del Estado, cuáles son las atribuciones, cuáles son las funciones, pero principalmente delimita ya las atribuciones, las fiscalizaciones y las garantías y derechos fundamentales de las personas. ¿Ya? Y en nuestra carrera particularmente se estudia estas asignaturas, o sea, estos temas, perdón, en asignaturas como derecho político, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, derecho tributario, que rige todo lo relativo a los impuestos, entre otras áreas. Por ello, teniendo este marco definido, es decir, sabiendo cuál es nuestra misión como abogados, qué es lo que tenemos que hacer, por qué la sociedad exige nuestra interacción, cuáles son los ámbitos de acción en los que podemos ejercer nuestra profesión, y además teniendo claro que el rol del Estado para la estabilidad de las instituciones es clave, es que nosotros podemos ejercer perfectamente nuestro rol como abogadas y abogados sin problemas, siendo capaces de ejercer y de representar los derechos de las personas que requieran de nuestros servicios y de esta forma también contribuir en la administración de justicia que deben impartir los tribunales. Pero si bien es una función, como les dije al principio, que es de los tribunales, nosotros igual somos partes, porque somos entes, ya lo digo obviamente en el buen sentido, obviamente somos seres humanos, pero somos entes que tenemos que conducir y ayudar a una buena administración de justicia. ¿Ya? Somos parte igual de ese proceso, por lo tanto, esto es independiente del área en particular a lo que nos queramos dedicar como abogadas y abogados de las tantas mencionadas. Este rol de apoyar la administración de justicia la vamos a hacer desde el ámbito civil, desde el ámbito penal, desde la academia diplomática, desde la academia judicial, etcétera. Espero no haber sido muy latera con el tema, pero esa era la reflexión que yo quería compartir hoy con ustedes, David, así que muchas gracias. No, gracias a ti, María Paz, creo que ha sido, además de muy clarificador, muy descriptivo de lo que es la carrera, de una manera muy amplia, y me imagino que aquellos que están pensando de alguna manera en seguir esa profesión, lo habrán aprovechado también. Yo tengo una pregunta que quizás es un poco extraña, pero que muchas veces me gusta hacerla cuando hay presentaciones de este tipo. ¿Cualquier persona puede ser abogado o abogada? Pero por supuesto, ¿ya? Basta, obviamente, cumplir los requisitos que nos exige el Código Orgánico de Tribunales, que básicamente es ser chileno, ¿verdad? Haber cursado la carrera en alguna de las universidades que contemplen los planes de estudio, cumplir con los requisitos de titulación, que como les decía, no solamente se cumple en las universidades, sino también en una práctica profesional gratuita en las corporaciones de asistencia judicial y luego jurar en la Corte Suprema. Y finalmente, como les digo, nada más que poder ejercer la profesión. Hay muchos mitos con esta carrera, y a lo mejor, quizás ahí apuntada tu pregunta, David, porque se dice que casi que para ser abogado o como para ser médico hay que tener una capacidad ultra natural o algo, casi suprahumana. Sí. Yo siempre lo digo y se los digo a mis estudiantes este semestre, estoy con estudiantes de primer año que están comenzando y les digo, esto no tiene ninguna ciencia, esta carrera no es para genios como ninguna otra.
¿ya? Como todo oficio, como toda profesión, requiere constancia, disciplina y dedicación, ¿ya? Es cierto que tendremos que dedicarle más tiempo a la lectura, un poquito más de sacrificio ahí a los textos, pero no es una carrera imposible. Toda persona que quiera, le guste, aunque diga, no, mira, en realidad no, a mí no me gusta hablar en público, a mí me da vergüenza esto de la oralidad y los abogados tienen que saber hablar. Hay mucha gente que con ese miedo y ese temor muchas veces no ingresa a estudiar derecho, ¿ya? Y ese miedo no lo pueden tener. Si la carrera les gusta, tienen que intentarlo y hacerlo. Yo conozco y he formado ya a muchas generaciones como directora y como académica en que han entrado en primer año, que no les gustaba disertar, no podían hablar en público, había todo un pánico escénico, pero eso se va superando y se va superando a través de las mismas asignaturas. Por eso nosotros, como les decía, en la Universidad de San Sebastián tenemos complementos como argumentación y debate, les enseñamos a litigar, cómo interrogo a un testigo, cómo le pregunto al juez, cómo me dirijo. Y después, créanme que esas personas que al principio han tenido esas aprensiones son los mejores abogados litigantes. Así que esto no es para genios, constancia, dedicación y disciplina como todo en la vida. Así que bienvenidos a... Bueno, no sé si te perdimos, María Paz, o si estás ahí, yo por lo menos no la estoy escuchando. Hola. Bueno, perdimos la conexión con María a Paz. estudiar esta linda profesión. A ver, ahí está, ahí regresó. Y David, Sí, hola, hola. María Paz, ¿estás con nosotros? ¿Nos escuchás? perdón, no sé si me escuchas ahí. Sí, ahí te escucho. Comprendí perfectamente el mensaje, pero aún así quiero insistir y preguntarte, ¿hay atributos naturales específicos que sean importantes para la carrera? Ahí me vuelves a escuchar y a ver, ¿verdad? Sí, sí, ahí te escucho y te veo perfecto. No sé si me escuchaste la Perdón, no sé qué... pregunta. Bueno, otra No vez. la escuché bien, pero yo creo, alcancé el cierre de que esto no tenía ninguna ciencia y había que atreverse nomás, ¿verdad? Sí, ahí cerramos y hasta ahí creo que escuchamos todo perfecto. Pero yo quería Vamos insistir a y la siguiente. preguntarte, ¿hay algún atributo específico, natural, que tú digas, esto le va a ayudar a la persona a ser un buen abogado? ¿Cuál es la receta del éxito para un abogado? La receta, yo siempre digo lo mismo. ¿Ya? La receta del éxito en esta profesión y en todo lo que hagamos en la vida, porque nosotros aquí no solamente nos formamos como profesionales, también nos estamos formando como personas. ¿Ya? Y un abogado tiene que, además de ser un buen profesional, ser un buen ciudadano, ser un verdadero aporte para la sociedad por el rol que tiene. Entonces, en realidad, el consejo que yo siempre digo aquí es constancia, dedicación, disciplina, estudiar, Bueno, estamos teniendo problemas técnicos. estudiar clase o me volví a quedar ahí Ahí en... por segundos te perdimos, pero bueno, entendimos la idea. Ahí sí, Entonces, la disciplina y el estudio es lo sí, fundamental. Todo lo sí. demás se Y hay aprende. tiempo para todo, David, hay tiempo para todo, eso es importante. Los alumnos tienen que saber que hay tiempo para todo, si la forma es como uno lo organiza, ¿ya? Esto no requiere ninguna capacidad adicional, ni un CI, ni un coeficiente intelectual ultra adicional para poder lograrlo. Todos podemos llegar a estudiar Derecho y estudiar lo que nos propongamos, perdón, si lo hacemos con constancia y dedicación. Y lo otro que también me gustaría agregar, David, es que también hay otro mito en relación al derecho, para ir también cerrando un poco esa idea, es que hay muchos abogados, ¿ya? Y hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo hay cómo hay tantos abogados? ¿Cómo hay trabajo para tantos abogados? Sí, el tema de la empleabilidad es un tema central en la decisión, o por lo menos en el proceso de toma de decisión de muchos de los jóvenes que están pensando ahora en seguir una carrera universitaria. Exacto, y se están titulando aproximadamente 100 abogados a la semana, como para que tengan una noción.
Pero como ustedes pueden ver, y yo hablé de los ámbitos de ejercicio de la profesión mucho más genérico y los más habituales, pero Sí. el ámbito de acción y de ejercicio de la profesión da para mucho. Nunca va a faltar trabajo para un abogado, ¿ya? Así que no tengan miedo por eso, porque siempre va a haber trabajo para nosotros. Excelente, buenísimo. Bueno, como eres directora de la carrera y además eres profesora, solamente te voy a pedir si tienes la gentileza de darle un consejo al joven que nos está mirando o a la joven que nos está mirando del otro lado, no solamente de cómo elegir la carrera, sino de cómo llevar adelante esos años de estudio que tan arduos son en algunas ocasiones, según lo que elijan. ¿Cuál es el consejo de mayor valor que tú creas que le puedes dar a ese joven o a esa joven? Mira, David, yo en general, independientemente de la carrera que sea, por la experiencia que uno ha tenido durante todos estos años y que uno también fue estudiante, o sea, yo siempre Claro, digo, uno nunca se olvida que yo ahora lo cuento desde esta vereda, pero yo pasé por la otra, fui estudiante, me esforcé, sufrí y pasé por todo lo que había que pasar. Pero la verdad es que la vida universitaria es única y es una tremenda experiencia de vida. Independientemente de la carrera que elijan, chiquillos, ahí quienes me estén escuchando, la verdad es que la vida universitaria es una experiencia única. ¿Ya? Obviamente ustedes van a poder dedicarse a sus carreras, tienen que hacer esa transición también mental, de madurez necesaria, ese cambio que uno tiene que hacer, ese clic interno, independientemente de que estudie en la ciudad donde reside junto a los papás o junto a la familia, o bien se traslade a otra ciudad. Pero uno tiene que hacer ese clic interno del traspaso del colegio a la universidad, ¿verdad? Tiene que hacer ese clic de madurez, ese clic de dar un paso más adelante, entender, yo siempre lo digo con mucho cariño a mis alumnos, entender que la universidad no es quinto medio, sino que ya se ingresa a la universidad, donde tenemos que enfrentar con otra mirada, con otra madurez lo que viene, pero principalmente organizando los tiempos. ¿Ya? Aquí, en la carrera que ustedes elijan, mi consejo es que disfruten la vida universitaria a conto, que se organicen desde el primer día, que hagan esa transición interna, pero sobre todo el autoorden, que al final todos somos dueños de nuestros tiempos y de la capacidad de autogestionarnos, ¿ya? Y si nosotros gestionamos bien nuestros tiempos, ordenamos nuestros horarios, asistimos a clases, podemos participar activamente de la vida universitaria que se vive, como les digo, una vez en la vida. Yo creo que los amigos más importantes y la gente más importante de nuestras vidas se logra y se adquieren esas amistades precisamente en la vida universitaria. Así que independientemente de la carrera que elijan, espero sea derecho, porque a mí en lo personal no me molesta que haya más abogados, al contrario, encuentro que cada vez necesitamos más abogados y mejores. Así que espero que les sirva también ese consejo u orientación. bueno, gracias, adhiero, comparto la apreciación. Y tenemos aquí dos preguntas de una misma persona que dice lo siguiente. La primera pregunta apunta a lo mencionado por el moderador. ¿Qué habilidades requiere un abogado? Por ejemplo, ser líder, analítico, etcétera. Esa es la primera pregunta. Ya, bueno, vamos por la primera. Vuelvo a decir, aquí no se necesitan habilidades extraordinarias o adicionales. ¿Ya? Yo lo digo sinceramente, a lo mejor otros abogados u otras personas pueden decir algo distinto. ¿Ya? Pero yo lo digo principalmente para motivar a la gente que quiere estudiar Derecho y que tiene esa aprensión de que a lo mejor por no tener una habilidad que piensa que es fundamental, no se atreva. ¿Ya? Y teniendo todas las capacidades y solo basta desarrollarlas. ¿Ya? Y ese desarrollo se puede hacer durante el estudio de la carrera. Por ejemplo, yo les cuento la experiencia personal. Yo salí del colegio a los 17 años, me fui a la universidad muy chiquitita, muy calladita, no me atrevía a hablar en público y ahora no me calla nadie. ¿Ya? Y en el momento cuando estudié la carrera fue lo mismo. No se requiere ninguna habilidad adicional ni extraordinaria. ¿Ya? Si tú no te sientes capaz en este momento a lo mejor de hablar en público, de hablarle estar frente a un escenario, frente a un juicio, frente a una comisión, por ejemplo,
o eventualmente poder exponer, ¿verdad? Disertar, o no te sientes con la capacidad de liderar un equipo, esos no son factores fundamentales para poder estudiar Derecho. Se adquieren, son habilidades que se adquieren. Y ojo, no todos tienen que ser líderes. ¿Ya? ¿Para quién hizo esa pregunta? No todos tienen que ser líderes. ¿Ya? Siempre en un grupo puede haber un líder, pueden haber 2 o 3 líderes, pero lo importante es poder organizar los equipos y trabajar en equipo. ¿Ya? Por lo tanto, no siempre tienes que ser líder, pero lo importante es que todas las habilidades se adquieren. No hay nada que como seres humanos no podamos lograr. Sí, de hecho hay abogados que son litigantes y hay abogados que no lo son durante toda su carrera y son muy Exacto. exitosos, así que Exactamente, comparto también con eso. y hay abogados que se dedican, David, a la academia toda la vida. Hay También la abogados que, por ejemplo, en mi investigación. caso, exacto, en mi caso yo soy abogada, ejerzo la profesión, hago asesorías, soy directora de una carrera, tengo un cargo de gestión, pero también desarrollo academia y hago investigación. Y hay abogados que se dedican también, ahí ese es un ámbito que también me faltó de trabajar toda la vida como académicos en proceso de investigación. Y eso es súper necesario también para que el derecho vaya avanzando y se vayan dictando nuevas leyes. 100%. Y la segunda pregunta, y vamos a ir cerrando con esto, pregunta esta persona, que es el mismo auditor o la misma auditora, nos dice lo siguiente, sobre el derecho internacional, y si es que me puede informar sobre su campo laboral y ejercicio. A ver, si es el derecho, o sea, no, para ver si distinguí bien la pregunta, saber del derecho internacional y Sí. Quiere saber si el derecho internacional tiene campo laboral y es ejercitable. Sí, claro, por supuesto. Ustedes cuando de esto, yo les traté de explicar ahí un poco los ámbitos de acción del derecho y las ramas del derecho. Y una de las principales distinciones que nosotros hacemos en el derecho cuando lo estudiamos es el derecho público y el derecho privado, ¿ya? Pero antes de eso, obviamente, la principal distinción del derecho es el derecho nacional y el derecho internacional, ¿ya? Dentro del derecho nacional, distinguimos público y privado y vemos todas estas áreas dentro del público, constitucional, administrativo, penal, etcétera. Y en el área del derecho privado, el derecho civil, etcétera. Pero en el ámbito del derecho internacional tenemos el derecho internacional público y el derecho internacional privado. ¿Ya? ¿Qué estudian estas dos áreas? El derecho internacional público básicamente lo que hace es establecer un conjunto de normas, de reglas que regulan todas las relaciones que tienen los distintos estados entre sí, estudia toda la formación y composición de los tratados Bueno, tenemos una... nacionales, ¿verdad?, Nuevamente... que se pueden celebrar entre países. Ahí está. Eh, eh, no sé si se alcanzó a escuchar que el derecho internacional público estudia todos Sí, los algo conjuntos de sí. normas que también ayudan a todo lo que es el proceso de formación de los tratados internacionales entre los distintos estados, los tratados nacionales, los tratados multilaterales, los tratados bilaterales, ¿verdad? Regula también y estudia los casos especiales, como por ejemplo estados que tienen una situación y una relación especial como es Bueno, lamentablemente tenemos nuevamente un una problema relación especial como es el caso del Vaticano, ¿ya? O la Santa Sede, que tiene una María, María, lamentablemente estamos teniendo de problemas audio, de comunicación. Sí, ¿sí? la parte técnica no nos está ayudando, pero creo que quedó claro Uf, que el derecho internacional tiene su campo de ejercicio y tiene su campo sí, laboral. Obviamente esto, por lo que yo sé y por lo que entiendo, necesita de conocer uh -huh. idioma, especialmente el inglés, el francés Sí, por probablemente supuesto, también, si le interesa trabajar en organizaciones como las Naciones Unidas o que están relacionadas a las Naciones Unidas, porque son los dos idiomas exacto. oficiales. Así que sí, para responder un poco la pregunta y David, complementar lo que decía María. Sí. sí, muchas gracias. Lamento las interrupciones técnicas, pero por eso les digo, este es el ámbito del derecho internacional público y el privado. Y obviamente, ¿cuál es la vía de poder dedicarse a esto? La academia diplomática. Yo se los mencioné como un campo de acción. Por lo tanto, quien desee dedicarse al derecho internacional tiene que titularse como abogado, postular a la academia diplomática, ¿ya? Formarse como agente diplomático y luego poder dedicarse a este ámbito de acción y trabajar en la ONU, litigar en la Haya,
¿ya? ¿Por qué no? O en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también es algo muy frecuente hoy en día. Fascinante. Agradecerte mucho, María Paz, por tu tiempo. En virtud de los tiempos establecidos, también te vamos a ir despidiendo. Solamente dejarles Muchas a gracias. todos ustedes, los que nos están viendo desde el otro lado, la invitación abierta a que sigan la grilla de programación, porque el día de mañana continuaremos con nuestra segunda jornada, que versará sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Ha sido un placer acompañarlos hoy y tener a estos charlistas de tan alto nivel. Así que nos despedimos de María Paz y me despido también de ustedes y espero que sigan muy bien y que tengan muy buena tarde. Será hasta la Muchas próxima. gracias, David. Gracias por la invitación y gracias a todos los presentes. Espero haber sido clara. Un fuerte abrazo y que les vaya muy bien. Saludos.